encuentro aquí con el profesor del Liceo Carcastro Zúñiga, Manuel Montero. Buenas tardes, profesor. Bueno, primero le quería preguntar, ¿cómo fue para usted este nuevo año que se pensó de que íbamos a volver a clases, pero seguimos aquí en clases virtuales? Sí, bueno, primero que todo agradecerte por tu entrevista, por estar en tu canal, por tener esta oportunidad de poder conversar con la gente o hablar mis cosas, ciertos personales y de mi trabajo con los demás estudiantes que tienen a lo mejor la opción de poder ver su canal. Em, Fue un poco esperable de parte de mi persona, de mi familia. Nosotros conversamos como familia para saber en qué condiciones íbamos a volver. Y nosotros decidimos que, bueno, teníamos que seguir adelante porque las reglas bueno, en nuestro trabajo, nuestro sostenedor nos solicitó el regreso a clase en fase 2 y, y nosotros tuvimos que cumplir, obviamente, teniendo todas las condiciones óptimas para poder volver. Y como no se logró el éxito de esto, bueno, fue un poco frustrante en ese sentido, pero lo bueno es que nosotros teníamos un trabajo hecho del año pasado. Algo habíamos obviamente aprendido con esta experiencia del COVID y, y claramente nos permitió desenvolvernos de una mejor manera para este primer trimestre que nosotros estábamos trabajando. De hecho, a diferencia, en comparación con los datos que, por ejemplo, nosotros tuvimos en el año pasado, claramente fue algo muy superior en esta ocasión, porque los profesores y las profesoras teníamos mayores herramientas como para poder enfrentar las clases. Así que el hecho de volver de manera online, eso fue un poco más tranquilizador, ya que el hecho de volver de manera híbrida, que fue uno de los objetivos principalmente, eh, fue, fue difícil porque las condiciones no estaban. El internet, por ejemplo, no daba abasto en una conexión, digamos, global en todo el liceo, donde todos se conectaran en el mismo instante, no resultó. Así que, por un lado, bueno, el hecho de que no haya resultado nos permitió nuevamente desarrollar esas habilidades que habíamos aprendido nosotros el año pasado como docentes. Así que eso fue en general. Bueno, usted se refiere a que ustedes aprendieron nuevas herramientas el año pasado, pero ¿qué pasa con los profes que ya son un poquito más viejitos? ¿Cómo usted ve a esos profes que quieren hacer sus clases, pero que el año pasado les costó mucho adaptarse y que este año tienen los mismos problemas para adaptarse porque nunca en su vida han hecho clases de esta manera? Sí, tienes razón, ha sido difícil, sobre todo para aquellos docentes eh, que tienen, como dices tú, una edad más avanzada o incluso son jóvenes incluso y no tienen la costumbre de trabajar con un equipo, con un computador. Yo conozco gente adulta muy hábil con el computador, pero tienes razón, o sea, es evidente que hay profesores o profesoras con una edad avanzada, por así decirlo, que les cuesta bastante. Y lo bueno es que por lo menos en nuestro liceo los profesores y profesoras de los distintos departamentos han sido clave en ese punto, porque han habido profesores que, por ejemplo, en matemática, la profesora Claudia Toro, ella ha hecho tutoriales bien detallados, explicando el paso a paso de cómo poder, no sé, pues incluso algo muy sencillo como habilitar el link, por ejemplo, en el Classroom. Cosas tan así básicas que hemos aprendido durante este tiempo. Obviamente no, el hecho de trabajar colaborativamente entre colegas nos ha ayudado mucho en el hecho de mejorar en nuestras prácticas educativas. Bueno, usted ve esta sala que fue donde estuve yo, que está con marcas no pasar y el liceo tiene unos círculos para mantener el metro, el patio está marcado. ¿Cómo usted ve eso y ve que el año anterior, el año 2019, no está todo esto, que ahora hay incluso menos mesas por los aforos máximos? Sí, bueno, primero que todo hay que entender que son condiciones para que nosotros podamos reunirnos de alguna manera, pero obviamente no es lo óptimo, no es lo que nosotros queremos.
Yo echo mucho de menos el hecho de poder interactuar con mis estudiantes en el sentido de verles las caritas. El estar explicando, ponte tú un teorema en matemática, el hecho de que un estudiante yo le vea la cara de preocupación dentro de la sala, eso me ayuda a mí, por ejemplo, a tomar decisiones en el sentido de la misma clase. En cambio, con una clase online cuesta bastante darse cuenta de esas cosas. Entonces, por ese lado, yo todas estas marcas, el aforo reducido, obviamente te deprimen el hecho de que como profe uno espera siempre poder trabajar con la totalidad del curso. Y sobre todo que en algo que a uno le apasiona, que es enseñar, y estar con una porción determinada de estudiantes más los otros online no es tan cómodo. Entonces, claro, entiendo que estas son herramientas para que nos cuidemos entre todos nosotros, pero claramente uno echa mucho de menos el poder interactuar con los estudiantes, quedarse conversando con alguien en el recreo, con los problemas que tienen a veces nuestros niños o niñas. Y esas cosas uno las va extrañando porque en esta modalidad que nosotros ya estamos, es muy difícil enfrentarnos y conversar y resolver problemas. El resolver problemas es mucho más difícil, mucho más lento, porque no nos vemos, no estamos para poder dialogar. Entonces, eso ha sido muy difícil y obviamente he hecho mucho de menos el hecho de que nos podamos reunir, estar con 40, incluso cuando uno dice, reclama como profe, hoy que tenemos tantos alumnos, pero sabes que uno los extraña, uno extraña ver a los 44 conversando o que se demoren en callarse cuando queremos saludarnos, etcétera. Y bueno, son cosas obviamente el recreo mismo, los juegos, el Día del Estudiante que pasó hace tan poquito, fue una fecha que a uno le duele un poco porque uno espera que lo hayan pasado bien, bien, y yo sé que no fue así, fue que no fue lo que esperaban o lo que esperábamos todos, en realidad. Bueno, ¿qué pasa por su mente cuando usted hace una pregunta en clase, da un ejercicio a resolver y usted pide las respuestas y nadie le responde? Hay un silencio, en el chat no dicen nada. ¿Qué pasa por su mente? Sí, pareciera que estuviera como con un monólogo cuando estoy haciendo esa clase. Sí, es un poco frustrante, pero a la vez también es un desafío porque yo lo prefiero ver por ese punto de vista más que nada, por el tema de poder encontrar otra herramienta para ver si mis estudiantes participan o no. Creo que lo he hecho bien hasta el momento, creo que mis cursos en general participan, ojalá participaran todos, pero no participan, o sea, participan un buen porcentaje. Y eso por lo menos a mí me tiene un poco tranquilo, porque cuando nosotros socializamos nuestras prácticas educativas, yo doy a conocer obviamente el éxito y fracasos que he tenido obviamente, porque así uno va aprendiendo, uno va también conociendo otras prácticas de otros profesores o profesoras. Incluso eso que te acabo de comentar ya se está haciendo a nivel de reuniones entre consejos de profesores, o sea, nosotros ya sabemos cómo trabajan los demás departamentos, adquirimos algunas ideas o ellos también reconocen ideas de uno. Bueno, profe, ¿qué le pasa a usted al ver, por ejemplo, esta sala, que cuando volvieron las clases ya híbridas, habíamos aquí, el primer día que usted me hizo clase, habíamos 5 estudiantes, en una sala que tiene capacidad ahora de 12, pero que en un año normal tendría, en el caso de mi curso, 37? ¿Qué le pasa a usted al ver eso? O al ver también que otros pueden estar de manera online si que volviéramos de manera híbrida. Bueno, me pasa que lo que te comentaba anteriormente, el hecho de... Es un poco frustrante nomás el no poder estar con todos, pero hay que entender que en algún momento nosotros nos vamos a volver a reunir. Eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener la esperanza por último, ¿cierto? Para poder reunirnos. Por mientras, tenemos que hacernos la idea, ¿cierto? De estar de esta manera remota porque no tenemos otra opción. Nos queremos reunir, queremos que ustedes crezcan, queremos que ustedes aprendan, pero obviamente en la mejor de las condiciones. Entonces, si las condiciones no están,
bueno, vamos a tener que aceptar esto, ¿cierto? Aceptar estas limitancias para poder aprender, porque en el fondo es eso, lo que ustedes tienen que hacer es aprender. Y claramente nos hemos mermado en el hecho de poder trabajar con una sala llena, obviamente, pero en algún futuro yo espero obviamente que nos podamos reunir. Eso es la idea. Si algo que me ha llamado la atención de sus clases es la pizarra que usted ocupa que nos explica los ejercicios. ¿Cómo nace la idea de ocupar esta pizarra? Porque al menos yo no se la he visto a ningún otro profe. ¿Cómo nace? Porque es muy creativa y a usted le ayuda bastante a enseñar y a uno a entender. Mire, gracias por tu comentario. Bueno siempre escuchar eso de mis estudiantes, ¿cierto? Cuando uno hace cosas buenas, siempre es bueno saberlas que uno la está haciendo y que le está sirviendo. Mira, ese pizarrón que yo me compré, lo compré un amigo mío que profesor de matemática, que todo esto ya falleció ya hace el año pasado. Él era muy amigo mío y él siempre tenía un pizarrón en su pieza. Muy matemático, siempre discutíamos cuestiones y él era mucho de demostrar cosas en matemática y cuando yo me reunía con él en su casa, por ejemplo, salía el pizarrón y empezábamos a hacer cosas. Entonces yo decidí el año pasado, no, perdón, el año 2019, decidí comprarme una. Y me la compré y nunca la instalé, nunca la puse en mi casa hasta que llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, el desafío obviamente era cómo le hago clase a estos niños. Y más encima, el año pasado yo empecé a hacer clases globales, porque como se entregaban guías y un día de la semana se explicaba la guía, era yo el que me conectaba con los niños de octavo, del año pasado por lo menos me acuerdo. Y una vez tuve como más de 100 alumnos conectados a la vez y era de mis primeras veces que me conectaba con alumnos. Entonces, lo primero que hice obviamente fue instalar el pizarrón y me facilitó mucho el hecho de poder conectarme con 200 o con 100 estudiantes a la vez, porque tenía mi pizarrón e iba obviamente a través de ahí explicando. Ahora yo o estoy tratando de obviamente comprarme una de estas pizarras digitales para poder utilizarlas dentro de la clase misma y dejar un poco de lado ya el otro pizarrón, porque encontré que con la otra pizarra era un poco más cómodo el hecho de poder ir mostrando en la diapositiva e ir rayando ahí con estas tablas digitales. Pero obviamente ahí va a estar mi pizarrón como recuerdo, porque no lo quiero perder porque me va a traer lindos recuerdos cuando yo después eche para atrás los recuerdos de la pandemia y diga, pucha, esta herramienta fue la que me sirvió en mis primeras clases, por ejemplo. Bueno, su mamá hizo clases mucho tiempo aquí en este mismo liceo. Usted contaba que cuando usted era bebé lo traía acá. ¿Y cómo son esas conversaciones ahora? Porque su mamá no le puede entregar consejo a usted cómo hace sus clases ahora porque estamos de manera online. ¿Cómo son las conversaciones que hay con ella y cómo hablan de estas cosas donde ella no lo puede ayudar porque no tiene las herramientas? ¿Cómo? Claro, bueno, mi mamá, él trabajó en el liceo durante 35 años aproximadamente, te decía, eh, profesora de biología y de ciencias en general. Eh, bueno, el hecho de que yo sea docente también es parte de que mi mamá haya sido docente. Yo vi a mi mamá trabajar durante tanto tiempo con su disposición y eso también me motivó a mí a ser profesor. Eh, y claro, tenemos conversaciones, por ejemplo, de trabajo, por así decirlo, o sugerencias que ella me da para mis prácticas, pero más que nada ella siempre hace hincapié en el hecho del respeto al estudiante y yo creo que eso yo lo he valorado de ella porque eh, siempre fue muy respetuosa con los niños y niñas y yo creo que eso lo gané de ella en ese sentido. Yo me considero un profesor muy respetuoso, muy integrador también con mis estudiantes, entonces creo que eso lo adquirí gracias a ella y a mi papá, que mi papá, si bien es cierto, no era profesor, pero mi papá fue
inspector de pasillo aquí en el liceo, donde conoció a mi mamá también, entonces también él tiene algo en la sangre, algo de relacionarse con con los niños. Y eso fue lo que a mí obviamente me ha gustado y he recibido siempre consejos de mis papás en el hecho de poder relacionarnos con las personas de una manera respetuosa, amable, ¿cierto? Y sin pasar a llevar a nadie. Bueno, profe, usted, por ejemplo, nos contó que su mamá lo traía cuando era bebé. La clase antes pasada, en mi caso, nos habló del partido que usted, o sea, del equipo que usted era, y hablar de fútbol puede ser algo que a veces saca chispas, que a veces no muy bueno tocarlo. Y así un montón de cosas que usted nos va contando, como dándonos confianza. Y yo le quiero preguntar, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué usted lo hace? Si usted, a ver, no nos conoce al 100%, especialmente online, y de dónde nace esa confianza para contarnos ciertas cosas. Que, por ejemplo, el mismo equipo de fútbol, si sale alguien de la U, se puede formar una especie de pelea, pero igual son cosas que a veces se recomienda no hablarlas. Sí, a veces dicen que uno no tiene que hablar de política, que uno no tiene que hablar de fútbol, no me acuerdo de qué otra de cosa más, no sé, De religión. de religión. Eh, bueno, yo creo que las personas podemos hablar cualquier tema en particular, no, mientras hay un debido respeto y que respetemos que las opiniones de las personas tenemos que respetarlas porque en este mundo cabemos todos, estamos todos aquí y obviamente todas las ideas son respetables. Obviamente uno no las comparte en ciertos puntos, pero obviamente hay que hay que dialogar de una buena forma, digamos. Bueno, profe, ¿y usted cuándo decide estudiar matemática? Porque usted nos contaba de que usted de repente se enamoró de las matemáticas y ahí usted quiso estudiar pedagogía. Pero ¿cuándo se enamoró? ¿En qué minuto? ¿Y quién le ayudó también a enamorarse de las matemáticas? Mira, la matemática, yo cuando tenía tu edad, un poquito menos yo creo que a los 13 años, entre séptimo y octavo básico, tuve una profesora en básica, que la profesora Elena Riveros, que fue profesora del Javiera Carrera, una muy buena profesora básica de matemática. Eh, Ella era muy desafiante como docente en todo caso, no era muy fraternal. Pero ella como docente, como profe de matemática era muy buena porque me gustaba que explicaba todo, o sea, te decía el por qué, porque muchas veces, no sé, pues yo tenía un profe que me explicaba algo en matemática y yo como que decía, ya entiendo el procedimiento, yo lo sé hacer, por ejemplo, las ecuaciones las hacía sin mirarlas, o sea, sin desarrollarlas, sino que miraba la ecuación y decía, ya, la solución es tanto. Pero cuando me explicaba algo este otro profesor, o sea, cuando trataba de explicar algo, era esto se hace así, así y así. Y yo decía, pero bueno, no me dice el porqué de las cosas. Entonces, cuando tuve esta otra profesora, era mucho de decir el porqué de alguna demostración matemática, alguna ecuación que teníamos que resolver, explicaba los por qué. Y eso como que me empezó a entusiasmar. Llegué al liceo con una idea distinta, porque yo a todo esto, claro, era bueno en matemáticas, pero también era bueno en otras asignaturas, y yo quería estudiar periodismo en algún momento, de octavo para primero medio. Y estando acá en el liceo, eh, tuve una profesora llamada Lorena Valdivia, que todavía es docente del liceo, profesora de historia ella, y fue profesora mía en tercero medio y en cuarto medio. Y me cambió la vida ella, como que me cambió el chip. Yo dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero ser profesor, dije. Eso fue lo primero que en cuarto medio yo decidí. No, yo quiero ser profesor. Y porque lo que yo veía de ella era una entrega total con los niños y más encima lo que a mí me gustaba es que ella lo pasaba bien en la sala. Y yo, por ejemplo, como profesor también lo paso excelente enseñando. Me enojo mucho, me enojo muchas veces, obviamente, pero es parte de ser profesor. Entonces, yo a la profe Lorena le debo yo siempre agradecer su entrega como profesora, porque no soy solo yo,
es que piensa eso. Yo también tengo colegas de historia que también estudiaron con la, ¿cómo se llama? Con la profesora Lorena. Bueno, muchas gracias, profesor. De nada, pues.